Ya estábamos demostrando con evidencia arqueológica que todo lo que se había escrito sobre este templo era falso. Ella era una madre, ella era una esposa, ella era una reina, ella era una diosa. Y estamos tratando de averiguar a dónde nos lleva todo esto. Durante siglos, Cleopatra ha sido recordada como la mujer más bella que jamás haya existido. Una belleza legendaria que conquistó imperios con su encanto. Pero nuevas investigaciones de ADN y reconstrucciones forenses apuntan ahora a una posibilidad mucho más inquietante. La última faraona de Egipto podría no haber sido un ícono de belleza. En cambio, podría haber portado rasgos genéticos peligrosos, convirtiendo su propio cuerpo en una bomba de relojería. Por primera vez, los científicos han analizado detenidamente el posible perfil de ADN de Cleopatra, y lo que descubrieron es profundamente inquietante. Sugiere que la mayor lucha de Cleopatra no fue su guerra contra Roma ni contra sus rivales políticos. Podría haber sido una batalla silenciosa que se libraba en su propio interior. Y aquí viene lo más escalofriante. Las pruebas no aparecieron de repente. Las pistas han estado a la vista de todos durante más de 2000 años. Siempre estuvieron ahí esperando a alguien que supiera exactamente dónde buscar. Una puerta de entrada al inframundo. Durante más de 2000 años, las arenas del desierto egipcio han guardado un misterio inquietante. Un misterio que ha desconcertado a los historiadores y atraído a cazadores de tesoros durante generaciones. El lugar donde finalmente descansa la última faraona de Egipto, la reina Cleopatra. La mayoría de los expertos dirán que la verdad ya se ha perdido. Creen que su tumba yace en algún lugar bajo la actual Alejandría, enterrada bajo edificios derrumbados, terremotos y siglos de subida del nivel del mar, desaparecida para siempre. Pero durante los últimos 20 años, una mujer se ha negado a aceptar esa respuesta. Su nombre es Kathleen Martínez, y dista mucho de ser una arqueóloga tradicional. Comenzó su carrera como abogada penalista en la República Dominicana antes de dedicarse a la arqueología. Y no estudió a Cleopatra como si fuera un capítulo de un libro de texto. Trató su desaparición como un crimen sin resolver. Martínez abordó el destino de Cleopatra como un caso sin resolver. Cada pista era importante. Cada suposición era cuestionada. Mientras otros buscaban en los lugares obvios, ella indagó donde nadie más estaba dispuesto a hacerlo. Su investigación la llevó casi 50 kilómetros al oeste de Alejandría a un templo olvidado y en ruinas conocido como Taposa Magna. Finalmente, en 2022, la Tierra respondió. Bajo capas de piedra caliza, Martínez y su equipo descubrieron algo que no debería haber estado allí: un túnel. Pero no se trataba de un simple pasaje subterráneo. Era una estructura asombrosa y cuidadosamente diseñada. Un eco casi perfecto de un diseño antiguo legendario que muchos creían que solo existía en la mitología. El pasaje está excavado directamente en la roca madre, extendiéndose a lo largo de más de 1300 metros, casi una milla. Actualmente inundado por el agua, tiene unos 1 metros de altura y se dirige directamente hacia el mar Mediterráneo. Los arquitectos lo describen como una maravilla geométrica, una proeza de ingeniería tan precisa que rivaliza con los legendarios túneles de la antigua Grecia, que en su día se consideraron imposibles de replicar. Pero esto plantea la pregunta más importante de todas. ¿Por qué? ¿Por qué excavar un túnel tan enorme? ¿Por qué cavar 12 metros bajo tierra a través de roca inestable y peligrosa? No se construye un pasaje de 1,5 kilómetros para un sitio insignificante. Algo tan extremo indica una importancia enorme. El descubrimiento de un puerto sumergido frente a la costa cercana respalda esta idea. No se trataba de un templo aislado. Era un centro de actividad, un nudo de operaciones crucial. Y Kathleen Martínez cree que este túnel conduce al destino final. Su teoría es escalofriante por su sencillez. Cleopatra no solo se preparaba para la muerte, se escondía de Roma. Huía de la humillación de ser arrastrada por las calles encadenada. Quería ser enterrada junto a su amante Marco Antonio. Y más aún, quería ser recordada como la encarnación viviente de la diosa Isis. Para lograrlo necesitaba una tumba que jamás pudiera ser profanada. Por eso eligió un lugar donde nadie pensaría en buscar. Kathleen Martínez podría haber descubierto la entrada a ese santuario oculto.
Y aunque la reina aún no ha sido encontrada, las pruebas apuntan a una realidad inquietante. Porque lo que los arqueólogos descubrieron dentro de las bocas de los muertos lo cambió todo. La corte de los muertos. En lo más profundo del complejo, el equipo de excavación hizo un descubrimiento que heló la sangre de todos los presentes. Ocultas en 16 tumbas excavadas en la roca se encontraban momias, pero no se trataba de entierros comunes. Mientras los arqueólogos examinaban los rostros en descomposición de los difuntos, algo resaltó en la oscuridad. Oro. En el lugar donde deberían haber estado sus lenguas dentro de sus bocas, llevaban finos amuletos de lámina de oro. Según las antiguas creencias egipcias, para sobrevivir al más allá era necesario presentarse ante Osiris, el dios del inframundo. Había que hablar, había que defenderse, y una lengua dorada otorgaba la capacidad de dirigirse a un dios, lo que los estudiosos denominan elocuencia dorada. Pero una pregunta lo cambia todo. ¿Por qué están estos entierros aquí? ¿Y por qué en este templo Kathleen Martínez cree que estas personas no eran nobles cualquiera, ni miembros de la élite adinerada? Eran gente de Cleopatra, sus compañeros más cercanos, sus cortesanos de confianza. Fueron sepultados aquí con el poder de hablar con Osiris, posiblemente para anunciar la llegada de su reina al más allá. Reflexionen sobre esto. Esto no es solo un cementerio. Es una cámara de espera real, un lugar preparado para un soberano que aún no había llegado. No estamos en un cementerio, estamos dentro de la necrópolis de Cleopatra. Y si sus cortesanos están aquí esperando, entonces la puerta no se ha cerrado, está a punto de abrirse. Incluso ahora Martínez está a solo centímetros de alcanzar el ADN de la reina. Pero mientras el último sello permanezca intacto, puede que ya exista otra forma de descifrar la historia genética de Cleopatra, de vislumbrar su verdadero rostro. Quizás no tengamos que esperar al túnel, solo necesitamos examinar los restos de la hermana que ordenó eliminar. El esqueleto oculto en las sombras no era solo una víctima olvidada, era una princesa real perseguida hasta el final. Para comprender a los muertos descubiertos en Taposiris Magna, primero debemos comprender a la mujer a la que servían y cuán despiadada podía ser. La historia suele retratar a Cleopatra como una maestra de la seducción, pero su familia era menos una dinastía real y más un campo de batalla. Las luchas de poder eran constantes y la confianza peligrosa. Su mayor amenaza no provenía de Roma, sino de su propio linaje, su hermana menor Aino IV. Su relación estuvo marcada por la ambición y la traición. Cuando Cleopatra se vio obligada al exilio, fue Arsenoi quien se apoderó del trono. Y cuando Julio César llegó a Egipto, fue Arsenoi quien lideró la resistencia contra él. Ella no era una figura decorativa, era una princesa guerrera. En un momento dado, incluso logró atrapar a César dentro del palacio real. Pero la historia favorece a los vencedores. Arsenoi fue finalmente capturada, llevada a Roma y exhibida por las calles encadenada. La escena conmocionó a la multitud. Una adolescente encadenada. Los espectadores romanos. La conmovió tanto a la gente que muchos lloraron abiertamente. Esa compasión le salvó la vida. En lugar de ser ejecutada, Arsenoi fue exiliada al templo de Artemisa en Éfeso, en lo que hoy es Turquía. Creía haber encontrado refugio. Creía que la tierra sagrada la protegería. Se equivocaba. En el año 41 a.C., Cleopatra convenció a Marco Antonio de cometer un acto que conmocionó al mundo antiguo. Envió asesinos directamente a las escaleras de un templo sagrado. Arsenoi fue apresado, arrastrado al exterior y ejecutado. El asesinato causó un enorme escándalo. Matar a alguien en tierra sagrada era imperdonable incluso para los estándares de la antigüedad. Pero para nosotros, más de 2000 años después, aquella atrocidad dejó un legado crucial: la ubicación. Sabíamos con exactitud dónde se cometió el crimen. Durante siglos se creyó que Arsenoi IV se había perdido para siempre. Eso cambió a principios del siglo XX, cuando arqueólogos que trabajaban en Éfeso descubrieron una tumba singular y cuidadosamente diseñada conocida como el Octágono. En su interior yacían los restos de una joven. Si los investigadores estaban en lo cierto, podría tratarse de la propia Arsenoi. La cronología, la ubicación y la edad coincidían.
Y si este esqueleto era realmente el de Arsenoe IV, entonces teníamos entre manos algo extraordinario, el legado genético de Cleopatra. Por fin pudimos responder a las preguntas más importantes. ¿Cuál era la ascendencia de Cleopatra? ¿Cómo era su salud? ¿Qué revelaba su linaje? Creíamos tener la clave de la biología de la reina, pero la ciencia suele desbaratar incluso las mejores historias. Las primeras pruebas de ADN fracasaron. Los restos habían sido manipulados con demasiada frecuencia a lo largo de las décadas, contaminando las muestras. Durante años, el misterio permaneció estancado. Entonces se produjo un avance decisivo. En un estudio de 2025, el análisis forense avanzado finalmente arrojó resultados. Y los hallazgos no solo fueron sorprendentes, sino biológicamente imposibles: el niño en la tumba. Durante años, el esqueleto descubierto en Éfeso fue nuestro único vestigio de Cleopatra. Los eruditos estudiaron esos huesos y creyeron que se trataba de los restos de la hermana de la reina. Observaron indicios de ascendencia africana y pensaron que el misterio finalmente se había resuelto. Pero entonces la ciencia moderna volvió a examinarlo y el panorama se desmoronó. El gran avance se produjo en 2022. Un equipo de investigación de la Universidad de Viena, liderado por el antropólogo Gerhard Weber, finalmente localizó el cráneo desaparecido. Había permanecido en silencio en los archivos de la universidad durante décadas, ignorado y olvidado. Ese descubrimiento lo cambió todo. Esta vez no solo examinaron el cráneo, sino que lo miraron por dentro. Utilizando escaneo micro-CT, el equipo creó un modelo digital de ultra alta resolución de la estructura ósea. Luego, tomaron muestras cuidadosamente del hueso temporal de Petrus, el hueso más denso del cráneo humano. Es esencialmente una bóveda biológica capaz de preservar el ADN mucho después de que el resto del esqueleto se haya deteriorado. Cuando los hallazgos se publicaron en enero de 2025, revelaron algo para lo que nadie estaba preparado. Lo que los científicos descubrieron no solo fue sorprendente, fue una pesadilla médica. El esqueleto no era Arsenoe. No se trataba de una mujer de 20 años. No era una princesa africana. El ADN contaba una historia completamente diferente. Los científicos encontraron un cromosoma Y. La supuesta hermana de Cleopatra era en realidad un niño. Más concretamente, los restos pertenecían a un adolescente de entre 11 y 14 años. Y no solo era joven, había sufrido mucho en vida. Las tomografías revelaron graves anomalías en su desarrollo. Su mandíbula estaba subdesarrollada y su cráneo era deforme y asimétrico. La evidencia sugiere afecciones similares al síndrome de la trecherulina o al raquitismo avanzado. No se trataba de un rival real fuerte ni sano. Era un niño cuyo rostro y cuerpo habían sido alterados por un devastador trastorno genético. Luego vino otra sorpresa. Su ADN demostró que no era egipcio en absoluto. Sus marcadores genéticos apuntaban a orígenes en Italia o Cerdeña. Ese descubrimiento desveló un misterio mucho más oscuro y confuso. Lo que creíamos que era la víctima de un asesinato político resultó ser una tragedia de una índole completamente distinta. El octágono no era una tumba común, era un harán, un monumento reservado para héroes o figuras semidivinas. ¿Por qué entonces un niño italiano enfermizo y deforme fue enterrado en una de las tumbas más prestigiosas del mundo antiguo? ¿Fue un chivo expiatorio, un sacrificio ritual o un hijo real oculto de sangre romana y tomí? Una existencia tan peligrosa o vergonzosa que debía ser honrado pero enterrado lejos de su hogar. Cualquiera que fuera la verdad, una cosa quedó clara. La supuesta prueba científica de la ascendencia africana de Cleopatra, vinculada a esta tumba, era una ilusión construida sobre suposiciones erróneas e interpretaciones esperanzadoras. Entonces, ¿a dónde nos lleva esto? De vuelta al registro histórico. Y el registro nos dice que Cleopatra era producto de la dinastía Tolí. Si quieres entender cómo pudo haber sido realmente, no necesitas encontrar su cuerpo. Necesitas examinar el aterrador árbol genealógico que escaló para llegar al trono.
porque ese árbol genealógico no se extendió hacia afuera. Se plegó sobre sí misma engendrando monstruos. Puede que el niño enterrado en Éfeso haya sido olvidado por la historia, pero en Alejandría la catástrofe genética no se ocultó en absoluto. Era política oficial. La familia real practicaba lo que los genetistas ahora llaman colapso del pedigrí. En un árbol genealógico normal, las ramas se extienden hacia afuera. 2 padres se convierten en 4 abuelos y luego en 8 bisabuelos. Cuanto más atrás en el tiempo se remonta el árbol genealógico, más se ensancha. Es como un embudo que se abre hacia el mundo. Pero el árbol genealógico de Cleopatra hizo lo contrario, se plegó hacia adentro. Los Tomis eran una dinastía griega que gobernaba Egipto obsesionada con el poder absoluto y la pureza de sangre. Para preservar ambos, revivieron una antigua tradición ferónica, el matrimonio entre parientes cercanos. No se limitaban a casarse con primos. Los matrimonios entre hermanos eran entre sí. Los historiadores creen que los padres de Cleopatra Tomás, primero 12, y Cleopatra V, probablemente eran hermanos de padre y madre. Incluso sus abuelos probablemente eran tío y sobrina o posiblemente también hermanos. Esta dinastía era un círculo genético cerrado. Los genetistas estiman que el coeficiente de consanguinidad de Cleopatra superaba el 45%. Para comprender la magnitud de esta cifra, un niño nacido de primos hermanos tiene un coeficiente de consanguinidad de alrededor del 6%. En otras familias reales, niveles mucho más bajos tuvieron consecuencias devastadoras. Consideremos a los Habsburgo de España. Su gobernante más famoso, Carlos II, conocido como el Embrujado, fue producto de generaciones de matrimonios con características similares. Su salud era un desastre. No pudo hablar hasta los 4 años y caminar hasta los 8. Su mandíbula estaba tan deformada que sus dientes nunca se juntaban, lo que le impedía masticar. Tragaba la comida entera. Cuando Carlos II murió a los 38 años, la autopsia describió un cuerpo sin sangre, la cabeza llena de líquido y un corazón del tamaño de un grano de pimienta. Su coeficiente de consanguinidad se estimó en alrededor del 25%. La de Cleopatra era casi el doble. ¿Por qué ocurre esto? La respuesta reside en un principio genético llamado homocigosidad. En circunstancias normales, el ADN es un equilibrio, una interacción entre 2 progenitores. Si uno transmite un gen recesivo dañino, el otro suele aportar un gen dominante sano que lo neutraliza. Es la red de seguridad de la naturaleza. Pero en la familia de Cleopatra, esa interacción no existía. Los mismos genes se repetían una y otra vez hasta que el daño se hizo incontrolable. Los mismos genes cometían los mismos errores repetidamente. Dado que los padres de Cleopatra eran hermanos, portaban defectos genéticos idénticos. No existía un contrapeso saludable, ningún gen protector que interviniera para neutralizar el daño. Desde un punto de vista biológico, Cleopatra debería haber sido una catástrofe. La endogamia extrema suele conducir precisamente a lo que vimos en el niño de Éfeso: deformidades físicas, salud frágil, deterioro cognitivo y una esperanza de vida reducida. Pero aquí reside la inquietante paradoja. Cleopatra no parecía estar rota. Era excepcionalmente inteligente. Hablaba hasta 9 idiomas. Negoció con los hombres más poderosos de Roma y los cautivó. Entonces, ¿cómo es posible? Una explicación resulta mucho más inquietante que la idea de un milagro. Cleopatra podría haber estado luchando contra una condición genética que no se manifestaba como debilidad, sino como brillantez, la máscara de la juventud. Fue un caso excepcional, una casualidad genética entre 1.000.000, o hemos pasado por alto las señales de su sufrimiento todo este tiempo. Para responder a esto debemos observar a quienes la precedieron. Si quieres entender contra qué luchaba Cleopatra, fíjate en su tío abuelo Tomás III. Debido a la fragmentación del árbol genealógico, no era solo un pariente lejano, era prácticamente su reflejo genético, y su salud era un desastre. Lo apodaban Fiscon, que significa barrigón, aunque ese apodo era bastante generoso.
Relatos antiguos lo describen como extremadamente obeso, con extremidades demasiado débiles para sostener su propio cuerpo. A menudo necesitaba ayuda para moverse. Pero las descripciones van más allá. Las fuentes mencionan un cuello hinchado, ojos saltones y dificultad respiratoria crónica. Cuando los historiadores médicos modernos examinan estos registros, observan un patrón claro dentro de la dinastía atómica. Los indicios apuntan a trastornos metabólicos y endocrinos hereditarios transmitidos de generación en generación. Los investigadores detectan un linaje afectado por la obesidad y la fatiga crónica. Y lo más alarmante de todo, observan fuertes indicios de la enfermedad de Graves, un trastorno autoinmune que ataca la tiroides. Esta afección provoca que los ojos se salgan de sus órbitas y que el cuello se agrande, lo que se conoce como bocio. Pero el verdadero peligro de la enfermedad de Graves no reside solo en cómo altera la apariencia, sino también el comportamiento. Este trastorno inunda el cuerpo con un exceso de hormonas tiroideas, lo que provoca que el sistema nervioso se sobrecargue constantemente. Los síntomas incluyen episodios maníacos de energía, habla acelerada, insomnio y toma de decisiones temerarias y de alto riesgo. ¿Te suena familiar? Durante siglos, los historiadores han admirado la energía aparentemente inagotable de Cleopatra. Escribieron que podía trabajar toda la noche, que siempre estaba en movimiento, siempre alerta. Lo hemos catalogado como genialidad, pero los antropólogos médicos se plantean ahora una pregunta mucho más inquietante. ¿Y si la legendaria vitalidad de Cleopatra no fuera genialidad, sino un síntoma? ¿Y si el fuego que la definía fuera el resultado de una crisis tiroidea genética heredada de su propia familia? Entonces, ¿cómo logró desenvolverse? La respuesta podría residir en una habilidad que la historia suele ignorar. Cleopatra no era solo una reina, era química. Si padecía el dolor crónico causado por generaciones de endogamia, la misma agonía ósea y articular que se veía en dinastías como la de los Habsburgo, probablemente recurrió a los recursos de la farmacia real para sobrevivir. Egipto era la potencia farmacéutica del mundo antiguo. Si Cleopatra sufría dolor constante, tenía acceso a poderosos remedios, entre ellos el opio extraído de los campos de amapolas a lo largo del Nilo. Era el analgésico más eficaz conocido en aquella época. Recurrió a ello para mitigar el dolor en las articulaciones debilitadas por generaciones de daño genético, solo para poder mantenerse erguida durante interminables ceremonias y audiencias diplomáticas. Si luchaba contra el insomnio y los episodios maníacos asociados con la enfermedad de Graves, es posible que haya recurrido al qi. Se trataba de un incienso complejo utilizado en templos y que se quemaba por la noche, apreciado por sus efectos calmantes y sedantes. Plutarco escribió que su fragancia aliviaba la tensión y ayudaba a conciliar el sueño. Para una mujer posiblemente afectada por un hipertiroidismo persistente, Kifi no habría sido un lujo ni un perfume, sino una medicina. Luego estaba el loto azul, una flor ligeramente psicoactiva que a menudo se maceraba en vino. Producía una sensación de euforia, ligereza e incluso de flotación. Celebramos el legendario carisma de Cleopatra, pero persiste una pregunta inquietante. ¿Era ese magnetismo completamente natural? ¿O al menos en parte estaba potenciado químicamente? ¿Acaso su energía radiante y su encanto hipnótico se sostenían gracias a una mezcla cuidadosamente equilibrada de vino de loto azul y adrenalina que la elevaba por encima del dolor constante de su propio cuerpo? De esto sí estamos seguros. Cleopatra no usaba estas sustancias de forma casual. Escribió un libro entero sobre cosméticos y compuestos conocidos como cosméticos. Ella entendía de química y tal vez la usaba para sobrevivir. Fragmentos de su trabajo fueron citados posteriormente por médicos como Galeno. Eso por sí solo nos dice algo crucial. Cleopatra no solo compraba cosméticos, los estudiaba. Y la pregunta es, ¿por qué, si los rasgos hereditarios causaban problemas en la piel, o si la enfermedad de Graves provocaba hinchazón en el cuello, entonces su interés por la apariencia no era vanidad, era ocultación? Era estrategia. Es posible que experimentara con carbón para remodelar unos ojos que eran naturalmente demasiado prominentes.
Es posible que diseñara amplios collares ceremoniales y joyas pesadas para disimular una hinchazón en la garganta. En ese sentido, Cleopatra podría haber sido la primera biohacker del mundo, una mente brillante atrapada en un cuerpo debilitado. Utilizó la química, la botánica y el arte para proyectar la imagen de una diosa viviente, mientras en privado gestionaba su enfermedad como una paciente. Se pintó una ilusión en la cara, pero la verdad yace enterrada bajo tierra. Y eso nos lleva de vuelta al origen de esta historia. Bajo el templo de Taposiris Magna, donde Kathleen Martínez continúa excavando. Durante 2 décadas ha buscado el lugar de descanso final de Cleopatra. Y gracias a ese túnel inmenso y matemáticamente perfecto, está más cerca que nadie en la historia. Pero después de todo lo que ahora entendemos, el significado de este descubrimiento ha cambiado. Al principio buscábamos una leyenda, la reina seductora que cautivó a Roma, la belleza impecable inmortalizada por Hollywood, la forma terrenal de la diosa Isis. La ciencia nos advierte que nos preparemos para algo muy diferente. Si Martínez logra superar la última barrera y abrir el sarcófago, no solo descubrirá a una reina, sino también un archivo médico. Podría encontrar a una mujer menuda, quizás frágil, que ocultaba un dolor constante tras una máscara cuidadosamente elaborada. Una mujer que se parecía menos a un ícono de cine y más a una superviviente. Una gobernante que luchó contra Roma con su inteligencia mientras combatía su propia genética con las herramientas de su farmacia. Encontrar a Cleopatra no solo reescribiría los libros de historia, sino también los de biología. Finalmente, respondería a la pregunta que ha atormentado a los eruditos durante siglos: ¿fue un milagro genético que escapó de alguna manera a la maldición de su linaje, o una víctima silenciosa que gobernó a pesar de ella? Por ahora, el túnel bajo Taposiris Magna permanece mudo, sellado en una tierra pesada y asfixiante. En las profundidades, el aire está cargado de polvo acumulado durante miles de años, como si el pasado mismo observara. En la superficie, secuencias de ADN avanzadas y radares de penetración terrestre permanecen inactivos. Instrumentos modernos como depredadores al acecho son las llaves diseñadas para abrir una puerta sellada durante más de 2000 años, listas para analizar hasta el más mínimo rastro de sangre real. El fantasma de la última faraona Cleopatra II aún guarda sus secretos. Defiende su lugar de descanso final con una tenaz determinación que refleja su reinado. Desde las sombras, sigue desafiando a la historia, escabulléndose de los arqueólogos que han dedicado sus vidas a encontrarla. Pero este silencio no durará para siempre. Con el avance de la tecnología, la distancia entre la leyenda y la evidencia se reduce cada vez más, y debemos prepararnos porque la verdad podría no ser la tragedia romántica que esperamos. La verdadera Cleopatra es mucho más compleja e inquietante que el mito cinematográfico del que nos enamoramos. No buscamos una belleza impecable, buscamos a un político despiadado y superviviente, un maestro estratega que eliminó a sus hermanos para hacerse con el poder. Una mujer que gobernó mientras veía a su dinastía desmoronarse en un baño de sangre. Cuando finalmente se abra esa tumba, no solo estaremos reescribiendo los libros de historia, sino que nos encontraremos cara a cara con un poder ancestral que se negaba a morir. Así pues, si mañana se abre la tumba y Cleopatra no parece una diosa, sino algo mucho más aterrador, debemos romper los libros de historia, o esa verdad la convierte en una figura aún más extraordinaria. Déjame saber tu teoría en los comentarios a continuación.